Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy voy a hacer un nuevo tema, se llama Cosas Raras. Y vamos a ver si les gusta. Lleva un poco de tema, les cuento y después les pregunto algo. Primera cosa rara que contaremos. En el siglo XVI se produjo en Europa un suceso que nunca se explicó. Según los libros de historia fue llamado en diversos nombres y traducido, por ejemplo, como el Día de las Cosas Voladoras, el Día del Cielo, etc. En el internet, en la explicación Quora, aparece un diario de la época del suceso publicando una foto en la que se aprecian las letras góticas diciendo que ha sucedido un extraño suceso. Según el relato, en el amanecer del 14 de abril de 1561, volaron por el cielo cucharas, globos terráqueos, cruces, una lanza negra y objetos tubulares de los que emergían objetos redondos más pequeños. ¿En qué ciudad alemana ocurrió ese hecho? ¿En Múnich, en Nuremberg o en Hamburgo? En Nuremberg. Segunda cosa rara que contaremos. 1762. En ese año se encontraba John Montagu, cuarto conde de Sandwich, jugando una partida de ajedrez. Estaba con mucho apetito, pero su espíritu extremadamente lúdico lo obligaba a seguir jugando. Entonces se le ocurrió una idea. Llamó a su valet y le ordenó que le trajera un trozo de carne entre dos rebanadas de pan. Ese fue el primer emparedado de la historia y se hizo famoso en ese momento en el que se comenzó a llamar sándwich en honor de su inventor Lord Sandwich. Me pregunto qué harían McDonald's y Burger King y otras marcas si no hubiera existido este señor. En estas muchas no hay preguntas, son relatos, cosas raras para ustedes. Otra cosa rara que ocurrió, no hay preguntas. En cierto país de Sudamérica se encuentran unas grandes figuras trazadas sobre la superficie del terreno arenoso de un desierto. El terreno que se supone podría haber sido utilizado como pista de aterrizaje en tiempos muy remotos. Representaciones enormes de animales conocidos y algunas figuras extrañas. Luego de descubiertas, la UNESCO las consideró Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. Esas figuras recién pudieron ser descubiertas por nuestra civilización cuando se inventó el avión. Y así fue. Una persona por primera vez las atisbó y descubrió en una vista aérea. ¿Qué figuras son esas? Bueno, sí, les hago esta pregunta. No se las iba a hacer. ¿Ustedes saben qué figuras son? ¿Dónde están? ¿Y vos, Diego? Creo que sí. ¿Cuáles decís? La isla de Pascua. No. Son las figuras de Nazca. Ah. Las de Pascua no hacen ningún aeropuerto. Las de Nazca sí. Cuarta cosa que contaremos. Bueno, pero esta sí es rara, no tiene nada de pregunta. Es rara porque me llamó la atención a mí cuando me lo contaron. En mi oficina, ya por 1990, un compañero me contó que recientemente se había tenido que trasladar por motivos de trabajo a Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial, un país africano donde se habla español, porque fue colonia española. Entre las cosas que mencionó fue que, debido a los escasos negocios que había en Malabo y ante la ausencia de supermercados, en Malabo, los días miércoles en aquel entonces, se fletaba un avión para aquellos que quisieran hacer sus compras semanales para la casa. Y ese avión también traía alimentos para los que compraban en Malabo y no se trasladaban hacia ese lugar. El supermercado donde hacían las compras quedaba, ¿saben dónde? Desde Guinea Ecuatorial hasta Camerún se iban. Camerún es el país de al lado. Vale decir que el supermercado no lo tenían en Guinea Ecuatorial, sino que tenían que ir hasta el país de al lado. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, porque a veces nos quejamos sin pensar que hay gente que está mucho peor que uno. Es que esta gente de Guinea Ecuatorial no tiene acceso a mucha agua potable y tienen que ir a comprar grandes cantidades de agua. Dado que si bien la playa tiene cualquier cantidad de agua no potable y además tienen poco acceso a la playa porque tienen que pasar por toda la selva primero. Tan es así
que ahí es cuando surgen los intereses de gente con pocos escrúpulos y les ofrecen mucho whisky. Entonces el ciudadano de Guinea Ecuatorial se caracteriza por consumir, y es el problema que tiene el gobierno, grandes cantidades de whisky. Al no tener agua, tienen que beber algo y les ofrecen whisky. Bueno, eso es por ahora lo que tengo en cositas raras. Y voy a ir mirando a ver... No, acá tengo otras preguntitas más que les voy a hacer. Vamos con otras. Estas sí son preguntas. A ver si ustedes dos las saben. ¿No? Ezequiel y Diego, pónganse atentos, ¿eh? No te rías, pero pónganse atentos. Pregunta 1. ¿En qué país latinoamericano queda Nazca? ¿En Bolivia, en Perú o en Ecuador? Perú. ¿Cómo decís vos? Perú. ¿Cuál? Perú. ¿Y vos? Sí, efectivamente, quedan en Perú. Pregunta 2. ¿Qué es el Tiahuanaco? El Tiahuanaco es una antigua ciudad en Bolivia, cerca del lago Titicaca, a la que, según sus ruinas, el arqueólogo Carlos Ponce concluyó que existió entre los años 1500 a.C. y 1187 a.C. Se situaba a más de 3.800 metros de altura. Les puedo asegurar que eso es bastante. Es el exponente de una desarrollada civilización con cultura desarrollada y enormes y hermosísimos monumentos y muy numerosos, tales como la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, templos subterráneos, además de canales de riego y una desarrollada infraestructura urbana. Dejó de existir lamentablemente cuando llegaron quienes, los aymaras. En los aymaras y los Estados Unidos más o menos lo mismo. Llegan ellos y deja de existir todo. Los aymaras es una cultura coya, no sé si la conocen. Bueno, yo sí la conozco de otro libro y siempre hacen lo mismo. Bueno, ¿cómo se llamaba la capital del Imperio Inca, cuyo primer gobernante fue Manco Cápac y que está en el Cusco? ¿Cómo se llamaba? Cusco, Machu Picchu o Nazca. Esa no me la digo, pero la saben. Machu Picchu, que está en el departamento de Cusco, ¿está? Cusco se puede escribir con S y con Z. Yo lo escribía con Z pensando que los que lo escribían con S estaban todos mal. Hasta que me metí un día en una oficina de un jefe mío, que era peruano, y digo, justo tiene un cartel enorme que dice Cusco con S. No, el verdadero Cusco va con S, ahora se fue aceptado con Z. Es al revés de lo que pensaba yo. Bueno, pregunta 4. Hay unas islas en Latinoamérica que se destacan porque en ellas viven unas tortugas gigantescas. Yo vi una vez, era más grande que esta mesa. Estaba fuera de su ambiente, por supuesto. ¿Qué islas son? ¿Islas de Pascua, Islas Galápagos o las Perdidas? Galápagos. En Ecuador quedan. Bueno, ahora sí se me acabaron las hojitas. Voy a trabajar para la próxima. Chao, hasta la próxima.